Hola a todos, acá Cecilia, tu profe de matemática, y lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poquito más con las funciones exponenciales que venimos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunas cuestiones, voy a decir algunas cuestiones en relación a ellas. Por ejemplo, que las funciones exponenciales con las que hemos trabajado hasta ahora son de la forma f de x igual a la x, ¿sí? Ahora vamos a retomar esto, pero simplemente para recordar qué es lo que decimos de las funciones exponenciales. Ya vamos a retomar a esto, pero arranquemos por esto de acá arriba, así vamos borrando y limpiando este pizarrón tan desordenado. Bien, primero que nada, las funciones exponenciales están vinculadas con los logaritmos, en cierto modo, ¿tá? Entonces les voy a pedir que ustedes investiguen en qué están vinculadas las funciones exponenciales y los logaritmos, ¿tá? Cualquier vínculo que haya entre ellos es válido de mencionar, así que lo mencionan en el foro. Bien, esto es como lo primero que tienen que hacer de este video, ¿sí? Después, también las funciones exponenciales tienen un crecimiento particular. Habrán escuchado ustedes muchas veces de algo que tiene un crecimiento particular, en particular ahora que estamos acá viviendo estos efectos del COVID, ¿no? Entonces, como se ha hablado muchas veces que tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? Y bueno, eso es en realidad dentro de las aplicaciones de las funciones exponenciales, son muy útiles para modelar situaciones de la vida cotidiana, digamos, ¿sí? Sobre todo aquellas situaciones, bueno, sobre todo no, pero sí modelan mucho situaciones que tienen que ver con poblaciones, ya sea poblaciones de personas, reproducciones o también poblaciones, por ejemplo, de células, ¿no? La reproducción de las células es un típico ejemplo de un comportamiento exponencial, ¿sí? Bien, por lo tanto, estas cosas están vinculadas a las funciones exponenciales, son cosas en particular para decir. Y por último, esto que anoté acá arriba, que dice que las funciones exponenciales están vinculadas con las potencias, ¿no? Y bueno, si miramos un poco o sea, lo que tenemos acá del tipo, cómo son las funciones exponenciales, vemos que ellas ya a través de su definición están definidas como una potencia, en este caso a elevado a la x. Por lo tanto, las funciones exponenciales están íntimamente vinculadas a las potencias. ¿Ah? Bueno, retomemos un poco lo ya trabajado. En algún foro anterior trabajamos sobre el comportamiento de estas funciones exponenciales, ¿sí? Fíjense que yo les dije que A tenía que ser un número distinto de 1, mayor que 0 y perteneciente a los reales, ¿sí? Bien, ¿qué significaba esto? F es el nombre de la función, R es el dominio de esta función, de este tipo de funciones, ¿tá? ¿Qué es? Son los valores de las X, eso significa que la X pertenece a los reales, y que X toma cada uno de estos infinitos números reales, ¿sí? O sea, todos y cada uno de ellos. Eso, bueno, y acá dice que el codominio de esta función, ¿sí? El conjunto llegada, digamos, son los números reales. Eso quiere decir que las imágenes en esta función también son números reales, ¿sí? No necesariamente todos, como si en el dominio, cuando decimos que el dominio es R, decimos que cada número real es un elemento del dominio. Sin embargo, acá, cuando decimos que su conjunto de llegada es el conjunto de los números reales, no necesariamente es que toma todos los números reales, ¿está? Que las imágenes no necesariamente toman todos sus números reales. Bueno, tal que f de x, o sea, la imagen de x, la puedo calcular o la voy a calcular de la forma a elevado a la x. ¿Quién es a? Es la base de esta potencia, digamos, que tiene que ser un número distinto de 1, mayor que 0 y perteneciente a los reales. Esto que sea mayor que 0 y perteneciente a los reales, lo podemos simplificar escribiendo así. El número a tiene que pertenecer a los reales positivos. Si escribimos así, estamos diciendo al mismo tiempo que pertenece a los reales y además no solo cualquier número real, sino solamente los positivos, ¿verdad? Y estamos dejando al 0 por fuera porque el 0 no es un número ni positivo ni negativo. Pero también podemos escribir, por ejemplo, si queremos agregarle ese distinto de 1 y decir todas las cosas en una misma forma de escribir, digamos, podríamos decir
que A pertenece al conjunto de todos los reales positivos menos el 1, porque el 1 no está en ese conjunto, ¿verdad? Bien. Voy a escribir simplemente para que quede más claro, entre paréntesis, para que se entienda que A pertenece al conjunto de los reales menos, sin el 1, ¿verdad? De los reales positivos sin el 1. Bien. Bueno, esto que tenemos ahí escrito, así, y que ustedes estuvieron trabajando, tomándose diferentes valores de A y graficándolo en GeoGebra, ese fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Ustedes se tomaban un valor de A y lo graficaban en GeoGebra y veían qué sucedía con el gráfico de esa función, ¿no? Entonces, a esto que en realidad depende de cada valor de A, ¿no? Cuál va a ser la función que vamos a graficar, y que graficaron ustedes, por ejemplo, alguno se tomó f de x igual 5 elevado a la x, otro se tomó 7 elevado a la x, otros se tomaron f de x igual 32.528 elevado a la x, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? A esto se le llama familia de funciones. ¿Por qué? Porque todas esas funciones, ¿tá?, tienen como algo en común. ¿Qué tienen en común? Que son de la forma a elevado a la x, ¿está? Entonces, la familia de funciones tiene ciertas características en común que nosotros fuimos notando cuando ustedes graficaron las funciones, ¿verdad? Fuimos conversando un poco sobre eso. Bueno, vamos a profundizar un poquito en esto que ustedes se fueron tomando, ¿sí? Se fueron tomando diferentes valores de A y con eso fueron graficando diferentes funciones que, si este es el eje X y este es el eje Y, todas tenían una forma muy particular y todas pasaban por un punto muy particular, que era el punto de coordenadas 0, 1. ¿Tá? En la X vale 0, en la Y vale un 1. Eso más que un punto es un pompón, ¿no? Está terriblemente mal eso, ¿no? Pero también observaron ustedes que todas tenían esta forma, más o menos así, ¿sí? Que todas pasaban por el punto de coordenadas 0, 1, que cuanto más grande era el número de A, más pegado al eje de la Y quedaba el gráfico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Eso es cierto, pero es medianamente cierto. ¿Por qué? Porque dentro de esto, ustedes tendieron a tomarse que A fuera un número natural, o sea, un número real, entero y positivo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, acá me dicen que A es un número real positivo, pero no necesariamente entero, o sea que el valor de A podría ser 1,7. ¿Ah? No solo eso, sino que creo que alguno se tomó alguno con coma, pero no recuerdo muy bien. Pero ¿qué pasa? Ahí vimos que teníamos dos tipos de comportamientos distintos. Si A es mayor que 1, que era el caso de que ustedes se tomaron varias funciones con A mayor que 1, por ejemplo, f de x igual 5 elevado a la x, o f de x igual 14,7 elevado a la x, etc. Y todas estas tienen un comportamiento así. Van a ver que si ustedes grafican varias de estas en GeoGebra, pueden graficarlas todas juntas y verlas todas en conjunto, algunos elementos de esa familia de funciones, ¿sí? Bien, entonces ustedes ahí van formando diferentes funciones, ¿sí? Que todas tienen como gráfico una forma muy característica que caracteriza realmente a las funciones exponenciales. Pero lo que vimos es que ninguno de ustedes, o en principio ninguno de ustedes, se había tomado un número A que fuera un número real también, pero un número real que estuviera entre 0 y 1, porque si a mí me dicen que A tiene que ser un número positivo, pero distinto de 1, no me están diciendo necesariamente que sea entero, ¿verdad? Entonces, entre 0 y 1 tengo infinitos números reales, ¿sí?, que cumplen las condiciones que se llaman condiciones de existencia de la función exponencial, ¿sí?, donde se le exige que la base sea un número positivo. La base de las funciones exponenciales es un número fijo, ¿tá? En este caso nosotros le llamamos A, y ustedes se fueran tomando varios valores de A. Con cada uno de esos valores de A que nos podemos imaginar, se genera una función exponencial, ¿tá? Y cada una de las gráficas de cada una de esas funciones exponenciales, ¿sí?, forman parte de lo que se le llama la familia de funciones, esta familia de funciones que tenemos acá. Después tenemos otras familias de funciones, como las funciones de segundo grado, las funciones de tercer grado, etc. ¿Sí? Bien, y otras, muchísimas otras. Bueno, bien, entonces tenemos esto, que A puede ser un valor que esté entre 0 y 1, ¿verdad? Que eso mucho no lo consideraron,
Pero claro, el comportamiento no es exactamente igual a este. ¿Tá? Entonces, eso es lo segundo que tienen que analizar. Cómo se comportan las funciones, ¿tá? Este tipo de funciones exponenciales, cuando el valor de A está entre 0 y 1. ¿Tá? En ambos casos, les voy a pedir que analicen cosas como, ¿tá? Para esto y para esto, que analicen cosas como cómo se comportan las funciones que tienen, o sea, todo lo que logran decir con respecto a este tipo de funciones, con funciones exponenciales con base mayor que 1, todo lo que consideren ustedes que las caracterice, mirando muchos ejemplos en GeoGebra, tratar de describir lo que sucede, y lo mismo acá, ¿tá? Todas las características que cumplen este tipo de funciones, que son funciones exponenciales también, pero con base entre 0 y 1. Van a ver que el comportamiento es diferente. ¿Tá? Entonces, la segunda tarea de este video, digamos, es, bueno, lo que les voy a pedir que analicen de ambos casos es, por ejemplo, el signo de las imágenes. ¿Qué pasa con el signo de las imágenes de estas funciones o de estas funciones? ¿Sí? ¿Qué pasa con las raíces? ¿Tiene raíces? ¿No tiene raíces? Tratar de fundamentar por qué. ¿Qué pasa con la ordenada en el origen? ¿Sí? ¿Qué pasa con la imagen de 1, según la función f? ¿Tá? Entonces van a ir analizando un poquito. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa con esta curva? Si encuentran que tiene alguna asíntota, si tuviera alguna asíntota, decir cuál es, etc. Bueno, por otro lado, ustedes encontraron una característica muy importante que comentamos en una clase el otro día, ¿tá? Que cuanto más grande sea el valor de A, más pegado queda el gráfico al eje de las Y. Fíjense, acá tenemos 1, pasa por el punto de coordenada 0, 1, como es una de las características de este tipo de funciones. Y después, por ejemplo, que tiene un valor de A mayor. ¿Tá? Bien. ¿Qué pasa? Eso, ojo con esto, no se imaginen que porque sucede esto de que está acá, hay valores de X que no tienen imagen, porque si bien la curva hace una pegada de velocidad hacia arriba, ¿sí? Y crece rápidamente, eso no quiere decir que si yo me tomo el valor de X igual 48, su imagen no exista. Sí existe la imagen de 48. ¿Y cómo sabemos que existe? Bueno, porque supongamos que esta función azul es f de x igual, yo qué sé, 14 elevado a la x. ¿Ah? Supongamos que es esa. Miren, me quedó ese 14 grabado en la mente. Le voy a poner 17 elevado a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier número x que yo me tome es un número real, pertenece al dominio de la función y por lo tanto va a tener imagen. Imaginemos el número, supongamos, el 2 millones. Bueno, la imagen de 2 millones, acuérdense que podemos abreviarlo así en nuestro curso. La imagen de 2 millones lo vamos a calcular 17 elevado a la 2 millones. Y eso nos va a dar un número pero disparatado, ¿tá? Que tiene que ver con eso, el crecimiento exponencial. Es más, la calculadora es probable que les diga, y pruébenlo a hacer en la calculadora a ver qué les pasa, porque hay calculadoras que nos dicen error matemático, claro. No le da la cantidad de cifras que tiene la calculadora para poder expresar ese número, tampoco lo puede expresar en notación científica, y bueno, entonces no se anima a tirar un resultado. ¿Sí? Bueno, esas son dos actividades que tienen para hacer a partir de este video. ¿Tá? Pero también quisiera hablar sobre por qué las funciones exponenciales están vinculadas a las potencias, y bueno, para eso voy a hacer un videito nuevo. Hasta la próxima.